Bendecidos, bienvenidos una vez más acá a su programa En Evidencias de las Palabras Inefables de Dios. Queremos enviarle un saludo muy especial donde Dios tenga bien llevar por este medio, este programa que se hace pues con todo el interés para que la gracia de Dios, que es la ciencia de Dios, la única que puede tratar y ayudar en todas las necesidades del hombre, para que comience a conocer primero su identidad celestial, ¿sí? Recuerde que decimos que somos espíritus hechos perfectos por Dios que están teniendo un paso o una experiencia física en un cuerpo terrenal, pero tienes un cuerpo celestial el cual está dentro de ti, ¿sí? Yo recuerdo que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Dice: yo anhelo tu presencia, oh alma mía abatida, anhelamos la presencia de Dios. Y eso era en el antiguo pacto, en los salmos, porque en Cristo ya se cumplió, dice Lucas, el libro de Lucas, dice que en la discusión o en la conversación de Jesús camino de Emaús con los apóstoles que no entendían, estaban velados, dice que les dice: necios, duros de cerviz, o sea, duros de entendimiento. ¿Por qué? Si saben que era necesario que se cumpliera todo lo dicho de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces David escribe algunos libros de salmos. Y David anhelaba la presencia de Dios, ¿sí? La anhelaba, o sea, la pedía: Señor, ven a mi cuerpo, no siento tu presencia. ¿Por qué? Porque Dios no había ido a la cruz, porque el pecado no había sido quitado. Y legalmente el pecado no habiendo sido quitado, Dios no puede habitarnos, no podía habitarnos, ¿sí? Cuando en la cruz vence el pecado, vence a Satanás y lo destruye para siempre junto con el pecado es quitado. Y le es dada la revelación al apóstol Pablo que Cristo ya está en nosotros. Y no fue que él dejó de habitarnos, no. Fue que la mente se cerró, la mente fue tan natural, carnal y animal, que se cerró para no poder revelar el misterio, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice: a mí se me dio el evangelio, porque hay un solo evangelio. Gálatas 2:7 dice que a Pedro se le dio el de la circuncisión, que ese fue hasta la cruz, ¿sí? En Mateo 10:5 dice: cuando se les da el Espíritu para que echen fuera demonios, para que, ¿sí?, sanen enfermedades, perdonen pecados. ¿Por qué? Porque la circuncisión presenta de pie a Satanás, los demonios, el pecado y las maldiciones. Entonces es una batalla. Por eso vimos a Jesús de Nazaret en los días de su carne, luchando contra espíritus malos, luchando contra enfermedades, ¿sí? Luchando. La cruz revela que en la cruz se consumaron los siglos. ¿Qué son los siglos? Los siglos de la ley antes de la cruz, los siglos de la historicidad de Jesús, o sea, el nacimiento, ¿sí? Desde el vientre hasta que ascendió, ¿sí? Hasta que ascendió a la estatura de Padre, ¿sí? Porque sabemos que Jesucristo es uno, que Dios es uno y es Jesucristo. Entonces estamos diciendo que Él se envió, ¿sí? Que Él se metió en un cuerpo de hombre, de humillación, ¿sí? Porque nació sin la memoria de ser Dios, pero la información que envió a través de su mismo ángel, ¿sí?, para que le hablara a María, y él supiera desde pequeño que se iba a formar siendo Dios con nosotros. Por eso a los 12 años ya reconocía esa situación y decía: en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Y a quién le estaba hablando? ¿Sí? A María y a José, ¿sí? Que él estaba en los negocios del Padre. Entonces los negocios del Padre antes de la cruz eran en locales hechos por manos humanas, lo que después de la cruz se mal llama templos.
¿Por qué mal llama? Porque ahora el templo somos nosotros. Y al saber que el templo somos nosotros, ya no tenemos que decir como David, Señor, yo anhelo tu presencia. Cuando usted reconoce que Cristo está en usted y usted se edifica por Cristo mismo en usted, usted entiende y sabe de qué está disfrutando después de la cruz, que es el hecho de que Dios está en ti y eres tú mismo. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, Romanos 2:12 dice, renueven el entendimiento. ¿Sí? Renueven el entendimiento. Esto lo escribió Pablo hace más de 1960 años, lo escribió para los hermanos judíos y romanos y gentiles que estaban en Roma. ¿Sí? ¿Para qué? A los judíos que estaban en Roma decía, mire, ya no es el judaísmo, ese judaísmo acabó en la cruz y ahí terminó el evangelio de la circuncisión que se le fue dado a Pedro, y entramos al evangelio de la gloria de Cristo, al conocimiento. ¿Sí? En ese conocimiento usted sabe que Cristo en nosotros, ese es el misterio que estaba oculto por todos los tiempos y las edades. Estaba oculto desde el primer hombre que fue Adán. ¿Sí? Adán vivió en perfección hasta que se le encontró maldad en su corazón, o sea, hasta que desobedeció. ¿Sí? Pero vivió en perfección sin saber que él mismo era el templo de Dios. ¿Sí? Porque si dice que no se le reveló a nadie y que estuvo oculto por todos los tiempos y todas las edades, el primer Adán no se enteró de eso. Al primero que se le revela que Cristo está en nosotros es al apóstol Pablo. ¿Sí? Y eso destruye toda edificación de templos. Eso destruye toda mentira que te dicen de las cuatro paredes y te dicen bienvenido a la casa de Dios. Eso es una mentira que es una sutileza que ha destruido el conocimiento de los escogidos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los escogidos de Dios, los hijos de Dios, los predestinados de Dios están hechos, ¿sí? Perfectos para siempre porque son la habitación de Dios. Entonces, en todos esos círculos religiosos, todas esas denominaciones que hacen altares y templos físicos, ¿sí? Que son de los sentidos, porque lo ven estos ojos, pero no ven lo que Dios ve adentro. Dios te ve como ese templo perfecto, porque Él está ahí. ¿Qué necesita? Renovar el entendimiento. ¿Y qué es renovar el entendimiento? Sacar todo ese estiércol y esa basura que te han dado en los sistemas, diciéndote esas sutilezas. ¿Sí? Contradicen la verdad. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos revela el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Y todo lo que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Entonces usted ve que todo el sistema religioso se reúne en templos hechos por manos humanas, con un nombre que tiene como denominaciones, que son espíritus de dominación. ¿Por qué? Porque te ponen esa denominación en la frente y te escriben, ahora te identificas con nuestra doctrina, y cada hombre tiene su propio ministerio y se divide, porque este tiene un ministerio y un templo hecho por mano de hombres, aquel también, y andan divididos y nunca se unen. En cambio, el Espíritu de Dios no necesita de unir a nadie, ya tiene unidos a todos. ¿Sí? Cuando usted asiste a reuniones, por ejemplo, de confraternidades, hay muchos van y dicen que están unidos, pero no es verdad, porque no tienen el espíritu que guarda la unidad. El cuerpo no necesita llamarse a la unidad, el cuerpo ya está unido. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Y qué ha dividido? O que ha desmenuzado en muchas partículas el sistema religioso. Pues Jesús dice así, dice que sobre el cual yo cayere lo desmenuzaré. ¿Sí? Y eso quiere decir que es conocer a Jesús en los días de su carne. Porque Jesús en los días de su carne iba a un templo. Jesús en los días de su carne era siervo de la circuncisión, o sea, era siervo de Moisés.
¿sí? Vino a cumplir lo que Moisés se le dio a Moisés por Dios para que se ejecutara en perfección, porque nadie hasta el momento en que Jesús comenzó a cumplir la ley a perfección, nadie la podía cumplir, ningún hombre. Por eso Dios mismo vino y la cumplió y se entregó en sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces vemos a Jesús de Nazaret echando fuera demonios, vemos a Jesús de Nazaret en los días de su carne, diciéndole, ve al templo y paga por ser sano, ¿sí? Vemos sanando enfermedades, la gente confesando sus pecados, ¿sí? El que confesare sus pecados pues le serán perdonados. Entonces toda la humanidad, ¿sí? Todos los sistemas religiosos han entrado por el judaísmo, que era lo que Jesús antes de la cruz enseñaba, practicaba en perfección, porque Él vino a cumplir las promesas hechas, escritas en la ley, en los profetas y en los salmos. Vamos a un corte comercial y continuamos con este hermoso tema que el Espíritu está tocando hoy. Continuamos acá en este segmento. Recuerde, estamos en el programa En Evidencias de las Palabras Inefables de Dios. Agradecidos de Dios primeramente por todo lo que nos permite expresar en la libertad del Espíritu, ¿sí? En la libertad del Espíritu. Estábamos hablando que en Cristo se cumplió todo lo que estaba escrito de Él en la ley, en los profetas, en los salmos, prácticamente todo el antiguo pacto, porque al decir profetas no deja ninguno por fuera, mete a todos los profetas. El profeta que más usó Cristo, después de haber alcanzado la estatura, la gloria, la perfección y haberle revelado en el tercer cielo el evangelio de las palabras inefables, el único evangelio después de la cruz, no hay más evangelio, el evangelio dado al apóstol Pablo. El profeta más usado en esas revelaciones fue el profeta Isaías, ¿sí? Por eso dice, y de Isaías saldrá un vástago, y Isaías también dice que ese vástago tendrá 7 ojos, ¿sí? 7 espíritus, y nombra los espíritus, hablando todo lo que Jesucristo pues venía a cumplir, ¿sí? Morir y resucitar, ese era el plan. No había plan B, ¿sí? No había plan B. ¿Por qué? Porque si no muere en la cruz, no muere la naturaleza de pecado. Si no muere en la cruz, no destruye a Satanás para siempre. Si no muere en la cruz, no destruye el pecado para siempre. Si no muere en la cruz, no destruye las maldiciones. Y si no muere en la cruz, no se hubiera efectuado la destrucción de todos los espíritus y los demonios, para poder decir que nada de eso después de la cruz existe. Entonces la mentira dice que sí existe, pero es la mentira, aquello que no tiene fundamento, ¿sí? Porque cuando estamos siendo honestos y sinceros y queremos de verdad encontrar la verdad y tenemos el amor por la verdad, podemos entender Hebreos 2.14, que nos dice que éramos hijos antes de tener carne y sangre, y que Dios, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir, o sea, aniquilar para siempre, porque Dios no deja enemigos vivos, al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. ¿Y dónde lo destruyó? Por medio de la cruz de Cristo. Entonces cuando tú entiendes que Satanás fue destruido en la cruz, y a ti te dicen, mira, esos deseos engañosos que se te manifiestan en la mente y esa mala conciencia, es Satanás, te están mintiendo. ¿Por qué? Porque si Satanás fue destruido en la cruz, es el engaño que tienes en la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Como Dios te revela que tu enemigo fue destruido en la cruz, lo único que tienes que hacer es renovar el entendimiento, llamar las cosas que no ves en ti como si fuesen, porque eso es la fe, el justo vivirá por fe, llamando las cosas que no son para que sean, y comienzas a entender, tu cerebro comienza a recordar la santidad que ella tiene, porque Cristo está en ti. Entonces Cristo comienza a despertar dentro de ti, y ese Cristo que eres tú mismo comienza a establecer la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo no es ministro de pecado. ¿Qué significa eso? Cuando despiertas a Cristo, todo engaño de pecado se tiene que desaparecer porque no te pertenece, porque en la cruz fue destruido. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama la transformación. ¿Sí?
o la transfiguración tras la figura de Jesús, o sea, la figura de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasas a tener, por ejemplo, la palabra primogénito significa prototipo, ¿sí? Viene de la raíz prototipo o prototokos en el griego, ¿sí? Y significa prototipo. Por ejemplo, usted saca un vehículo y hace un prototipo de un vehículo, última generación, última gama, ¿sí? Y ese vehículo sale al comercio, ¿sí? Pero no es el único que se hace. Hay prototipos de ese vehículo. Entonces, ¿qué significa ser primogénito y estar escrito estar escrito los nombres, ¿sí? En las regiones celestiales? Puedes entender que tú tienes la misma vida de Jesús. Que tú y Jesús tienen la misma vida cuando renuevan el entendimiento. ¿Por qué? Porque despiertas a Cristo, ¿sí? Despiértate tú que duermes, ¿sí? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces te alumbrará significa que tú entenderás la sabiduría de Dios y así mismo caminas. ¿Por qué? El cuerpo en ignorancia no se sujeta al espíritu. Pero cuando tú entiendes, porque lo que se sujeta a Dios es la mente, ¿sí? El pensamiento, el espíritu, el pensamiento, no la masa encefálica. No, sino el pensamiento, ¿sí? Esa energía de la mente que es la que le da, si está en luz, pues le da luz, si está en tiniebla, pues le da engaño, porque las tinieblas ya no estamos ahí, dice que ya nos trasladó al reino de su amado Hijo, la luz. Entonces, comienza ese espíritu de la mente de Cristo a revelarte, ¿sí? Por ejemplo, Satanás no existe hace más de 2000 años. Entonces tú te ves en deseos engañosos y obrando en mala conciencia y en obras muertas. Pero dices, si no existe, entonces ¿yo qué estoy sintiendo? Te estás imaginando, y esa imaginación del engaño que lo prolifera todas las, vamos a decirle así, las misas y los cultos que se hacen en el sistema. ¿Por qué? Porque le hacen memoria al pecado. Mientras que haya memoria del pecado, la cual Cristo no tiene, porque si Él limpió la mala conciencia, ya no tienes memoria de pecado, prolifera una enseñanza de engaño. Y recuerde que Dios mismo dice, y a causa de no tener el amor por la verdad, y no haber amado la verdad, yo mismo les enviaré un poder engañoso. Entonces, escúcheme, esto es tan así, que si usted, digamos, necesita, vamos a decirlo así, una imagen física de un yeso, y usted le pide a ese yeso y Dios le responde. ¿Sabe por qué? Porque necesita que sigas engañado, porque no has querido creer a la verdad. Entonces te responde, pero luego te enfermas de otra cosa, ¿sí? Hasta que ves que el resultado dejó de servir. ¿Por qué? Porque la mentira nunca hace el trabajo de la verdad. El engaño nunca hace el trabajo de la verdad. Por eso, con la verdad, por ejemplo, la verdad dice que se cumplió lo que dijo el profeta, diciendo que Él se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias en la cruz de Cristo, las destruyó y no las resucitó. En el tercer día no resucitó las enfermedades que se llevó, porque Él se hizo maldición. Él absorbe toda la enfermedad y la destruye en la cruz y resucita totalmente, siendo el resucitado, ¿sí? Murió como Jesús de Nazaret, o sea que solo era del pueblo de Israel, y resucitó para ser el rey de todas las naciones. Y dice que quitó la enemistad, o sea, nos hizo igual en la misma promesa que con el pueblo judío. Sabemos que el pueblo judío pues no reconoce que Jesús es el Mesías, mucho menos reconoce que Jesús es Dios manifestado en carne, y pues hasta este momento no lo creen, ¿sí? Al no creerlo, pues están obrando con el espíritu contrario a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y el que vino en el nombre del Señor, Jesucristo, ¿sí? Entonces, se ha investigado la historia, hay algunas raíces que sí aceptan algunas cosas de Jesús, pero a la final lo niegan, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que Jesús no resucita con enfermedades, y nos dice
lo que dijo el profeta Ezequiel, que dice, y este pueblo no dirá estoy enfermo, ¿sí? Entonces, usted en la verdad de Cristo no está llamado a decir, mire, estoy enfermo, no. Al menos se dice como el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea no se compara en nada a la gloria que tenemos, porque en la gloria que tenemos no hay enfermedad. Tú estás, o sea, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz tiene todas las herramientas para que tú creas la verdad y vivas completamente en salud, en plenitud, disfrutando tu salud, porque significa reinar en vida. ¿Cómo vamos a reinar en vida sintiendo en el cuerpo enfermedad siempre? ¿Sí? Hay alguna leve tribulación, un engaño que el cuerpo envía, ¿sí? Un engaño que el cuerpo envía. Entonces usted le dice a ese engaño que se manifiesta y usted lo ve con los sentidos, con los ojos naturales. Mire, de verdad estoy. No diga estoy. No creo este engaño. Porque el cuerpo en los designios de la carne que están en contra de Dios y no se sujetan a Dios, el cuerpo está programado para matarte. ¿Sí? Por eso la gente que lo agarra la angustia, la depresión, lo agarra, por ejemplo, una enfermedad física, comienza a destruirle el pensamiento. Y si usted se entrega a eso, pues se lo carga. ¿Por qué? Porque no cree la verdad. Entonces ese espíritu de engaño, que es la enfermedad, tienes que derrotarlo. ¿Cómo? Diciendo las promesas que son sí, amén para ti, porque dice, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y Abraham fue próspero en todo. ¿Sí? También dice en Efesios 1:3, dice, y los de fe son bendecidos con toda bendición. Entonces, si usted es bendecido con toda bendición, usted necesita renovar el entendimiento para saber qué es toda bendición. Pues quiero decirle algo, toda es toda, porque en Cristo estás completo, eres perfecto. Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en su programa En Evidencias de las Palabras Inefables de Dios. Bueno, continuamos acá en su programa En Evidencias. Recuerde que damos evidencias de las palabras inefables de Dios. Entonces, estábamos hablando de ese cumplimiento maravilloso en la cruz que le da la bienvenida al nuevo pacto, donde todo lo que se dice, ¿sí?, que se le dio en el tercer cielo al apóstol Pablo, dice, como yo el primero en cual Dios manifestó toda su clemencia como ejemplo para los que han de creer para salvación. Entonces, todo aquel que ha de creer para salvación encuentra la revelación, encuentra la verdad, encuentra la mente de Cristo manifestada y plasmada en 14 cartas de Romanos a Hebreos escritas por el apóstol Pablo. Por eso, en ese evangelio te dice que eres más que vencedor, ¿sí? En ese evangelio te dice que estamos completos en Cristo. En ese evangelio te dice que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. En ese evangelio te dice que tú eres un solo espíritu con Él. Entonces tu espíritu fue regenerado a la estatura de Dios, para que tú seas el mismo espíritu de Dios en la tierra y esté en un cuerpo manifestando el amor, ¿sí? El amor de Dios, no el amor del hombre, ¿sí? El amor del hombre dice que todos los caminos del hombre, su fin es la muerte, pero el amor de Dios, que es el camino, ¿sí?, que es transitar el camino, que es transitar la vida, ¿sí?, que es transitar la verdad, es ser testigo, es ser ese prototipo, porque cuando dice que Cristo nos llamó, nos puso su mismo nombre, ¿sí? Porque no hay otro nombre dado a los hombres, ¿sí? Entonces, como no hay otro nombre, sabemos que el nombre de nuestra identidad celestial, la cual ya está en nosotros, es Jesús. Por eso dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Y quién es Cristo? Jesucristo. O sea, tú te conviertes en Jesucristo, formándolo, ¿sí? Te conviertes en Él, porque ya está en ti. ¿Sí? Entonces esa raíz de Cristo en ti comienza a germinar el árbol llamado Jesucristo, que es el árbol de la vida. Y tú comienzas a vivir la experiencia de ser el mismo prototipo, ¿sí?, primogénito
como Jesús para poder vivir como Él, ¿sí? Después de la cruz. No sacando demonios antes de la cruz, porque si ya los destruyó en la cruz, ¿cuáles demonios existen? Bueno, no existen, pero hay muchos que tienen el poder engañoso que Dios les envió por no creer a la verdad, ¿sí? Y ahí tenemos que hablar de los primeros engañadores. Según Gálatas 2:14, el primer engañador fue Pedro, porque Pedro no recibió la verdad que Pablo le dijo en privado, que el evangelio era nuevo. Él creyó que era el viejo que él había recibido, porque fue por 3 años hasta la cruz. Los judíos ya no se deben identificar con lo que se llama circuncisión, ni los gentiles. ¿Por qué? Porque el evangelio es nuevo después de la cruz. ¿Cómo Dios va a traer el mismo evangelio de atrás, pasando la cruz, invalidando el sacrificio perfecto del mismo? Por eso Pablo dice, Cristo no es ministro de pecado. O sea, ¿por qué? Porque ya lo destruyó en la cruz. ¿Cristo cómo va a enseñar que somos pecadores? Estaría negando el derramamiento de su propia sangre, ¿sí? Por eso dice que se manifestará por segunda vez sin relación al pecado. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo, ¿sí?, que despertó por segunda vez en este tiempo, que se manifestó para el conocimiento pleno, porque cada uno de nosotros somos esa identidad, ese prototipo llamado Jesucristo, encarnado en el hombre, Jesucristo hombre, pues comienza a revelar, mira, había estado oculto por más de 2000 años por causa de la cizaña que trajo Pedro, Santiago, Judas y Juan. Pero ahora viene la verdad. Mira, en estas 14 cartas está el evangelio encriptado en palabras a niños espirituales, o sea, en palabras carnales, pero está ahí metido en sabiduría, ¿sí? Y cuando tú entiendes la sabiduría, que es vivirlo, ¿sí? Conocimiento es que la mente sabe, y usted puede saber, y se vuelve un buen escriba, como Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten porque tienen una vida hipócrita, ¿sí? Pero sabiduría es vivir lo que se conoce por Dios en la mente. Vivirlo, experimentarlo, ser ese prototipo, ¿sí? Renovados el entendimiento. Por ejemplo, para hablar un poquito de tecnología, o sea, una computadora tiene Windows 7, por ejemplo. Usted la resetea y le mete Windows 10 y ella quedó olvidado del 7, no sabe ni qué es eso. Ella ahora se identifica como el Windows 10 y le sirve a usted, hablando de tecnología, ¿no? Asimismo, cuando usted sale del engaño de la circuncisión, que Pedro lo enseñaba a los gentiles por desobediencia a Jesús, porque en Mateo 10:5 le dijo, en camino de gentiles no vayáis, y él fue siendo desobediente. Por eso Jesús le dice antes de ir a la cruz, apártate de mí, Satanás, porque Satanás es el que está en contra de la voluntad de Dios, pero en la cruz lo destruye. Pero en la mente de Pedro no se le había revelado, porque para ello no fue la revelación. Fue a Pablo, el primer hombre que subió al tercer cielo, desciende con esa revelación, ese entendimiento, esa gloria, y comienza a enseñarla. Pero provocó a celo a los judíos, porque los judíos estaban creyendo en esa circuncisión sí o sí. Entonces a ellos los provocó a celo, y entonces se fueron detrás de los gentiles a hacerlos caer de Cristo. Y por ejemplo, esto lo habla la carta a los Gálatas, dice que los Gálatas eran insensatos porque los habían encantado, ¿sí?, con la mentira, y habían caído de la verdad, o sea, habían caído de la enseñanza del apóstol Pablo, y haber caído, esa apostasía recorrió toda la tierra hasta los días de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos. Nada más con eso destruye toda esa millonada de templos que hay por ahí, hecho por manos humanas. Si no habita en templos, ¿dónde habita? En ti. Ah, los que van a los templos no tienen a Dios. Sí lo tienen, pero no tienen el conocimiento. Entonces viven en tinieblas, o sea, en ignorancia. Y ese supuesto pastor que dirige la vida de ellos es un gobernante de la ignorancia que tienen ellos en la mente, porque él también tiene ignorancia y la comunica, diciendo como, bienvenidos a la casa de Dios. Te están mintiendo con una sutileza, y tienes que entenderlo, ¿sí? Eso acabó en la cruz. Acabó en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templo hecho por manos humanas, queriéndote decir que Él no vivía en el templo antes de la cruz. Bajaba al sacrificio, lo consumía y nos vamos. Habitar es que nunca sale. No es que viene a bañarse y se va, o viene a cambiarse de ropa y no volvió. No, habitar es que habita, es que vive en ti. Entonces eso era lo que anhelaba David. David anhelaba esa presencia que tú ahorita desconoces que ya tienes.
Pero cuando conoce que la tienes, la cree, la afirmas, Cristo está en nosotros, comienza a suceder algo. El mismo espíritu comienza ahí. Es como si resucitaras, ¿sí? Pero ya estás resucitado. Cuando entiendes toda la gloria, entiendes que fuiste resucitado en la cruz, en la resurrección juntamente con Cristo. Pero cuando despiertas ahorita, estás despertando de toda esa tiniebla, de toda esa ignorancia. Por eso estabas dormido, pero despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque ¿qué significa que te alumbrará Cristo? Cristo está en ti en toda tu plenitud. Y comienza Él a renovar el entendimiento. Tú sacas toda la basura que te han metido la religión o los hombres perversos que dice que enseñan por ganancia deshonesta. Y comienzas a entender, si yo soy el templo, yo estoy completo, porque en el templo en que Dios habita es Cristo y estamos completos. ¿Sí? ¿Cómo así que por una sola ofrenda nos hizo perfectos una sola vez y para siempre? Comienzas a comprenderlo. ¿Por qué? Porque la cruz limpia la mala conciencia. ¿Y dónde está la duda? En la mala conciencia. ¿Y dónde están las obras muertas? En la mala conciencia. ¿Y dónde están los deseos engañosos? En la mala conciencia. Pero si Satanás fue destruido en la cruz, y eso es verdad, radicalmente, literalmente, son deseos, por eso se llaman deseos engañosos, porque no son verdad. Y al no ser verdad, no existen. Son parte de la imaginación de la mente natural, de la cual ha formado en los círculos religiosos, o si no es jodido de religión, pues los sistemas del hombre. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, continuamos. Agradecido de Dios porque usted está ahí acompañándonos todavía, ¿sí? Decimos y confesamos que Dios atrapa tu mente, porque la mente es la que se sujeta a Dios, ¿sí? La mente es la que se sujeta a Dios. Si oyes estas palabras por primera vez, tu cuerpo aún no se puede sujetar a la mente, pero cuando creces en la gracia, cuando creces en el conocimiento del evangelio de la incircuncisión, el cual el único apóstol que lo predicó fue el apóstol Pablo, por eso él te habla de perfección. Sí, mire, esto es así. Él recibe el evangelio de las palabras inefables de Dios. En Gálatas 1, 11 y 12 dice que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombre alguno. O sea, él no fue donde Pedro para que le enseñara la mentira que ya era después de la cruz, la circuncisión, ni donde los demás apóstoles. ¿Sí? Él duró mucho tiempo aprendiendo directamente de Jesucristo. ¿Cómo? Por revelación, porque la mente de Cristo se activó en él y Cristo le revelaba las profundidades. Y como Pablo era maestro y doctor de toda la cátedra del antiguo pacto, pues decía, mira, esto ya se cumplió, 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 esto ya se cumplió. Y él sí entendió por qué a los discípulos que iban camino de Maús les dijo, necios, ¿acaso no entienden que todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas, en los salmos, ya se cumplió? ¿Sí? Ya se cumplió, aún lo que dijo Daniel. Ya se cumplió en Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo, siendo uno de los primeros milagros de Jesús en los días de su carne, le aconteció al apóstol Pablo. ¿Y por qué usted dirá, no, pero si eso fue en las bodas de Canaán, 3 años o más o menos 20 años antes de que Pablo apareciera en la historicidad bíblica? ¿Y por qué le aconteció a él eso? Porque mire, en ese milagro, ¿sí?, de señal, porque los milagros son señales para que la gente crea, no para que se quede ahí esperando milagros. Esa señal muestra esto, dice, llenen de agua esas 6 tinajas de piedra. ¿Sí? 6 tinajas de piedra. ¿Qué sucede? Cuando usted está en el judaísmo, su entendimiento es como una piedra. ¿Sí? Cuando usted está contaminado por el engaño, su entendimiento es como una piedra. Pero llénela de agua. ¿Sí? El agua representa la palabra. ¿Sí? La palabra, llénela de agua. Pablo tenía mucho porque él aventajaba a todos. Dice que él era la perla que tenía el judaísmo para nombrarlo como sumo sacerdote de ese tiempo. Él era el candidato. ¿Sí? O sea, como Moisés cuando era candidato a Faraón, era lo máximo hasta que Dios le dijo, no, vámonos para el desierto, y luego lo llevó a una zarza y hablamos cara a cara. O sea, sin pelos en la lengua. Entonces el apóstol Pablo iba camino a Damasco, lleno de agua, o sea, de la palabra, de la letra, porque la escritura era hasta Eclesiastés,
La historia bíblica es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. El Evangelio son las 14 cartas de Romanos a Hebreos. Hebreo lo escribió el apóstol Pablo. Y las cartas judaizantes o con contaminación de la circuncisión son primera de Juan, segunda según Juan, tercera según Juan, primera según Pedro, segunda según Pedro, Judas, Santiago y Apocalipsis, que presentan un evangelio diferente. Voy a poner un ejemplo. Pablo dice que somos más que vencedores, y Juan en Apocalipsis habla y dice, dile a la iglesia que al que venciere. O sea, una te muestra no solo venciendo, sino más que vencedor, y la otra carta de Apocalipsis te muestra sin vencer, o sea, contaminada, porque la verdad la trajo el apóstol Pablo, ¿sí? O sea, Jesucristo lo toma, lo renueva la mente, y Jesucristo obraba en él y escribió también el apóstol 14 cartas. Entonces, al entender esto, podemos asimilar, ¿sí? Asimilar porque es que Pablo dice que somos nuevas creación, nuevas criaturas, ¿sí? O sea, somos ese prototipo de Dios que ya fue limpio en la cruz, no tiene pecado ni conciencia de pecado, no tiene enemigo porque Satanás fue destruido y puede vivir, ¿sí? Con todas las herramientas de vivir una vida de piedad, una vida de amor, una vida de amor al prójimo, una vida de servicio, ¿sí? Una vida de servicio. Y eso es maravilloso, ¿por qué? Porque usted camina en libertad, ¿sí? Camina en libertad. Y Dios le permite, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿De qué? De todo yugo, ¿sí? Dice que del ayo que es la ley fue nuestro ayo, ya llegamos a Cristo, suelte ese ayo, ya no enseñe más de Moisés. Moisés es el que después de la cruz se convierte en el evangelio de la mentira. ¿Por qué? Porque la ley fue hasta Cristo. ¿Y dónde murió Cristo? En la cruz. Ahí consumó los siglos, ¿sí? Ahí consumó en ese sacrificio perfecto, el cual te presenta perfecto delante de Dios. Por eso Pablo dice que presentamos a todo hombre perfecto delante de Dios. O sea que un ministro incompetente te dice llaga podrida, trapo de inmundicia, ¿sí? Pecador, estás maldito, ¿sí? Pero un ministro competente que conoce la revelación de la gloria y Cristo verdaderamente está en él, enseñando, no siendo ministro de pecado, pues te dice que eres santo, eres limpio, eres perfecto, y no se toma en cuenta el pecado de nadie, porque es que el que viene creyendo que tiene pecado no sabe que ya fue destruido en la cruz. Entonces no se toma en cuenta el pecado, pero se le da la verdad para que viva con limpia conciencia, sin obrar en obras muertas, ¿sí? Y sin deseos engañosos, o al menos gobernando los deseos engañosos, ¿sí? Por eso dice gobernando, porque la mente de Cristo gobierna el cuerpo. Esto es como una bestia sin domar. Cuando usted está entregado a las pasiones vergonzosas, ¿sí? Ahí habla de las pasiones vergonzosas del apóstol Pablo en Romanos 7, ¿sí? Hablando que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque para Dios es una vergüenza todas esas pasiones que describe ahí. No las vamos a nombrar, pero le invito, Romanos 7 habla. Él lo entrega a esas pasiones vergonzosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cree en la verdad. Porque dice que todo aquel que dañe el templo, el cuerpo, que es el templo del Espíritu, Dios lo destruirá. Eso es parte de destruirlo, ¿sí? ¿Y por qué Dios es tan malo? No es malo. Es como, por ejemplo, Él dejó una ley. Él dejó llamada la ley del Espíritu, el régimen nuevo del Espíritu, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, secularmente, usted se pasa un semáforo en rojo, ¿sí? Y hay una consecuencia por eso. Claro, a veces usted es librado, ¿no? Se trata de que Dios ahí guiñando el ojo, bueno, dejémoslo, ahí va, vamos a ver, es escogido, voy a arreglar el futuro para que me encuentre, la verdad, ¿sí? Pero si en algún momento se sufre una consecuencia, es porque quebrantó, ¿sí? Un mandato, ¿sí? Entonces, tu naturaleza nueva dice, no puede pecar. No puede pecar. O sea, tú dices, sí, voy a pecar, estás mintiéndote a ti mismo porque el pecado no existe. Aquel que ha nacido de nuevo ni siquiera piensa en eso, ¿sí?
Por ejemplo, cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no me dejaré gobernar por lo que no me conviene, ¿sabe qué quiere decir? Que expresa la ley y la gracia. La ley es querer pecar y no poder, ¿sí? Querer pecar y no poder, no, pero usted tiene ese anhelo adentro de pecar, pero no puedo porque así dice Moisés. No, Moisés, olvídelo. En la gracia es poder pecar y no querer. ¿Por qué? Porque el viejo hombre fue muerto, el hombre de pecado fue muerto en la cruz de Cristo, dice Romanos 6, 6 y 7. El viejo hombre fue destruido en la cruz, y estamos 2000 años después de la cruz. ¿Quién va a resucitar a ese viejo hombre? Cuando usted entiende el conocimiento de Dios y te muestra perfecto, ¿sí? Entonces tú comienzas a llamar las cosas que no son para que sean. Si tienes debilidad, dices, en esta debilidad Dios se perfecciona, porque Él se perfecciona en mis debilidades. Ya muero a esos deseos, no los recibo, no son de mí, tengo la mente de Cristo, en Cristo no hay pecado, en Cristo no hay maldad, en Cristo no hay espíritus malos, en Cristo no hay Satanás, porque ya estás en Cristo. ¿Cómo sabes eso? Cristo está en ti, ya estás en Cristo, sentados en lugares celestiales, juntamente con Él. ¿Qué significa eso? La misma vida perfecta de Jesús se perfecciona en tu cuerpo mortal, porque es en este cuerpo que se reina en vida. ¿Sí? En este cuerpo se reina. ¿Cómo se reina? Sobre este cuerpo que no quiere sujetarse, pero la mente lo gobierna, la mente lo frena, no deja que los mensajes, los dardos lleguen a la mente, porque la misma fe llega y todo dardo maligno es destruido. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por fe. ¿Sí? Entonces el autor de la fe, que es Jesús, y el consumador de la fe, ¿qué significa? Tú comienzas teniendo fe de Jesús, ¿sí? No en Jesús, de Jesús. Cuando tú recibes la identidad como nombre propio, o sea que tú te llamas Jesús espiritualmente, para que la carne sepa que no es otra identidad sino Jesús, ¿sí? Jesús resucitado, porque está después de la cruz, no el que le dijeron a Pablo, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, a ese no, sino al resucitado, dice, para que hemos muerto por medio del cuerpo de Cristo Jesús, para que seamos del otro, el que resucitó de los muertos. O sea, el mismo Cristo Jesús, pero sin cuerpo con semejanza a pecado, ahora con el cuerpo de gloria, ¿sí? Para presentarnos perfectos delante de Él. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, hemos llegado a este último segmento por el día de hoy, ¿sí? Por este momento, al último segmento de su programa En Evidencias de las Palabras Inefables de Dios. Así que estamos muy contentos porque nos soportó un poco de locura, dijo el apóstol Pablo, sopórtenme un poco de locura. Sí, hablemos locura, porque dice que para el hombre la sabiduría de Dios es locura. ¿Por qué? Porque el hombre conoce la sabiduría del mundo, la mente de Moisés, ¿sí? El mundo está programado por la mente de Moisés, ¿sí? Por la mente de Moisés. Es el espíritu de la circuncisión, ¿sí? Que obra en contra del espíritu de Cristo. Pero ese espíritu no existe. Lo que pasa es que como el engaño está en muchas mentes, la gente obra porque cuando usted está engañada, obra conforme al engaño. Por eso estos programas que hacemos es para mostrar esas evidencias de las palabras inefables de Dios, las cuales no le he dado al hombre expresar, ¿sí? Entonces el hombre no las puede recibir hasta que dice, no, realmente tengo a Cristo en mí. A lo que dice tengo a Cristo en mí, se despierta algo. Estás diciendo, quiero ser resucitado, quiero esa identidad, la cual me hace un hombre íntegro, ¿sí? Porque dice Pablo, guardaos irreprensiblemente en vuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces tú te guardas irreprensiblemente. ¿Por qué? Porque tú no te guardas, el que te guarda es Cristo. Imagínese Dios perdiendo algo, por eso Él dice, ninguno de los que tú me has dado se perderá. ¿Sí? Porque está guardado por Dios. ¿Cómo lo entendió David? David dijo, Señor, y tú guardaste mi espíritu en perfección. Entonces tu espíritu siempre ha sido perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Que el alma le obedecía a los deseos del cuerpo, mas no a los deseos del espíritu. Como el espíritu es de Dios, o sea, Dios mismo, ahora en la renovación del entendimiento después de la cruz se puede vivir conforme a los deseos de Dios. Por eso dice, Él coloca el querer y el hacer en cada uno de nosotros.
Entonces Él pone el querer de que tú obedezcas a la voz de Dios dentro de ti y pone el hacer, o sea, te pone a, ¿sí? Como que ese querer gobierna el cuerpo y comienza a ejecutar la voluntad de Dios, mientras que este cuerpo pasa a muerte, no muerte física, sino muerte de sus deseos. Entonces, todo pensamiento, ¿sí?, que viene en contra de la voluntad de Dios, dice, yo lo tomo cautivo y lo llevo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque todo se trata de obedecer la mente de Cristo. Primero vas a entrar por obediencia, o sea, vas a aprender a obedecer sí o sí, porque Jesús dice, y de Jesús de Nazaret en los días de su carne, antes de la cruz se dice, y por todo lo que padeció aprendió obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, si Jesús, ¿sí?, vino en un cuerpo semejante al tuyo, aunque el tuyo ahora no tiene pecado, raíz de pecado, porque después de la cruz no hay más pecado, ¿sí?, tú también tienes que aprender la obediencia y padecer por aprenderla. Pero después de que la aprendas la obediencia, es como decir que, por ejemplo, tener fe es decir, yo creo que tengo una oreja, ¿sí? Yo veo una oreja, yo creo que tengo la oreja, yo creo que tengo la oreja. Pero ¿sabe qué es saber? Tú sabes y vives no diciendo que tienes una oreja, porque sabes que tienes oreja, ¿sí? Es algo diferente. Así más o menos en la fe. Todo está cumplido en Cristo y tú llamas las cosas que no son para que sean. Por ejemplo, tú no eres capaz de tener dominio propio contra los deseos del cuerpo y vives pecando, no pecando, vives en obras muertas deliberadamente y en mala conciencia y no tienes el poder para dominarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le diste rienda suelta al engaño, a los deseos engañosos. ¿Sí? Pero tú comienzas a acercarte, dice el que se acerque con corazón sincero, esa es la clave. Cuando usted se acerca con corazón sincero es decirle a Dios, mire, Dios, no puedo. ¿Sí? No puedo, a mí me fascina esta situación y no quiero soltarla porque mi cuerpo me la pide. ¿Sí? Pero yo necesito ayuda, yo no puedo. Entonces, ¿sabe qué Dios dice? La palabra cada vez esa, no puedo. ¿Por qué? Porque el hombre nada puede sin Dios. Entonces Dios toma jurisdicción en ti, toma gobierno en ti y comienzas a morir. Una vez tuve una experiencia. Alguien me pidió oración porque estaba consumido mucho en las drogas, ¿sí? Tenía una vida muy desordenada, ya estaba viviendo en situación de calle a causa ya, pues, había hecho mucho mal para poder comprar su dosis. Y estaba muy entregado a eso, o sea, ¿por qué? Porque tu cuerpo sin la información de Dios, la información que tiene es para llevarte a destrucción. Entonces, él estaba en eso ahí, ¿no? Pero él un día se acerca así llorando, o sea, como cuando usted dice no puedo más. Y me dice que le ayudara a orar, sí, que le ayudara a orar por eso, porque él no quería esa vida, que él sufría mucho, que mire, que es que había algo que adentro terrible. Entonces ese día oramos y oramos para que él no sintiera más el deseo o que el efecto de ese químico no hiciera más efecto en él. O sea, que él perdiera, que su cerebro perdiera la noción de que el químico le estaba haciendo efecto. Y dice que él, bueno, se oró, como muchas veces se había orado por él, pero como no se acercaba con corazón sincero, creyendo que le haya la respuesta de Dios, dice, me lo encuentro yo a los 6-7 meses, dice, mire, yo me seguí drogando hasta que llegó el momento en que no sentía ningún efecto. Y yo seguía drogándome con más cantidad de dosis y no me pasaba nada, mi cerebro no interpretaba, y yo trataba de buscar y tal. Cuando me di cuenta, me recordé de lo que oramos. Y era que habíamos orado para que mi cuerpo no sintiera los efectos de la droga. Y luego recapacité y dije, pues ya no la necesito. Y aquí estoy. ¿Sí? Entonces, se ora por esa petición, Dios responde, pero tienes que anclar tu alma a la gracia de Dios. Tienes que afirmar el corazón en la gracia. La gracia dice de ti que tú no eres pecador, porque el pecado fue destruido en la cruz. La gracia dice de ti que eres un espíritu hecho perfecto por un solo sacrificio para siempre y que fue suficiente. Y eres limpio de todo. Eres limpio.
eres perfecto, tú tienes la naturaleza de Dios, tú has nacido de nuevo. Después de la cruz, Dios hizo algo por la humanidad que fue quitarles todo el mal del cuerpo, pero tienes que conocerlo, no puedes ignorar más que eres hijo de Dios y el que viene como hijo de Dios es luz y tiene que alumbrar en medio de las tinieblas, de su propia ignorancia en la mente o de su entorno. Y tiene que entender que ya fue trasladado de las tinieblas al reino de Jesucristo, la luz, el entendimiento, la comprensión. Te está hablando una persona que luchó mucho contra los deseos del cuerpo, engañosos, contra los deseos de pecado, contra los deseos póngale el nombre que le coloque, tropiezos a toda hora. Pero alguien que, así como el apóstol Pablo, que era un ex asesino, dijo, en nada tengo mala conciencia. ¿Por qué? Porque se le reveló el misterio de la verdad de lo que significa el sacrificio perfecto en la cruz. Ese misterio no lo revela sino Cristo. Ese misterio no lo revela un padre, ni un pastor, ni un apóstol. Ese misterio lo revela Cristo resucitado en toda su gloria. Y a eso te estamos llamando. A que reciba lo que ya es tuyo. Porque Cristo está en ti. Lo quieras aceptar o no, Dios lo imputó, está en ti, porque Él tiene el ADN de Dios dentro de ti. Hay un código genético llamado Cristo que se despierta cuando tú oyes la verdad. Te parecerá esto extenso y largo, ¿qué me está diciendo este hombre? Pero lo dices tu carne, tu mente natural, pero tu mente espiritual ya sabe lo que estoy hablando. Y a esa mente espiritual es la que hago el llamado para que despiértate tú que duermes, levántate de los muertos en el conocimiento y te alumbrará Cristo con el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la verdad, el evangelio que predicó un solo apóstol, el apóstol Pablo, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo como a ti y a mí, predestinado, que es arreglarle el futuro para que pasara por Damasco y tuviera la revelación del Padre en él. Y apartados del vientre de la madre, así como tú y como yo, Dios te apartó para Él, porque naces para cumplir el propósito de Dios, que es reunir todas las cosas en Cristo. Ya están reunidas, pero es para que la gente entienda dónde está en Cristo. Así que un fuerte abrazo, confieso que eres bendecido con toda bendición, confieso que la cobertura angelical que tiene este nuevo pacto predicado por el apóstol Pablo es sobre ti, sobre los tuyos. Te confieso con salud perfecta, porque no decimos que estamos enfermos, sino que estamos sanos. Bendecido con toda bendición.